Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 4. Pescado crudo. Xiao Mao, ¿me permites un momento?, preguntó Gao Sun cuando Mao Mao estaba a punto de regresar a su habitación después de terminar el trabajo del día. Su maestro compartido Jinzi, evidentemente cansado por sus propios esfuerzos, había ido a tomar un baño directamente después de comer. ¿Qué parece ser el problema?, preguntó Mao Mao, ante lo cual Gao Sun dudó un momento, pasándose la barbilla para cubrirse, y finalmente dejó escapar un largo suspiro. Hay algo que me gustaría que miraras. El ayudante de Jinzi parecía tener hoy más arrugas en la frente que de costumbre. Lo que Gao Sun le mostró a Mao Mao fue algo escrito en una colección encuadernada de tiras de madera, que desenrolló sobre una mesa. Mao Mao las miró detenidamente. Un registro de un antiguo incidente, observó. Las tiras relataban el caso de un comerciante que había contraído una intoxicación alimentaria unos 10 años antes. La víctima había consumido supuestamente pez globo. Mao Mao tragó a pesar suyo. Ojalá pudiera comer pez globo. Gao Sun la miraba, notablemente enfadado. Mao Mao sacudió la cabeza y borró la sonrisa de su cara. La próxima vez que tengamos ocasión, te llevaré a comer algo de ese tipo, dijo Gao Sun, aunque añadió de forma tajante que no se serviría hígado de pez globo. Mao Mao se sintió un poco desanimada por eso. Los verdaderos gourmets saben disfrutar de ese singular cosquilleo, pero, no obstante, no había nada como la perspectiva de una buena comida para que se involucrara en un proyecto. Comenzó a estudiar los materiales con detenimiento. ¿Por qué estamos viendo esto, si se puede saber? Hace tiempo, mi trabajo me involucró en el asunto de este caso. Un antiguo colega me lo volvió a plantear, porque hace poco se produjo un incidente muy similar. Se preguntaba Mao Mao si este antiguo colega era alguien de antes de que Gao Sun se convirtiera en eunuco. Así que realmente había sido un oficial militar o algo así. Muy similar, dijo Mao Mao. ¿En qué sentido? Dejó de lado mentalmente la pregunta sobre la historia de su compañero. Estaba, francamente, más interesada en este caso de envenenamiento que en hablar del pasado de Gao Sun. Un burócrata comió un plato de pez globo crudo desmenuzado y verduras, y ahora está comatoso. A Mao Mao no le gustó cómo sonaba eso. Gao Sun nunca había sido de los que se andan con rodeos, y dudaba que hubiera empezado a hacerlo ahora. Echó una discreta mirada al rostro de Gao Sun. Tenía la misma arruga en el entrecejo, la misma expresión un tanto crispada de siempre, pero también parecía estar estudiando a Mao Mao del mismo modo que ella lo estaba estudiando a él. Mis disculpas, maestro Gao Sun, pero ¿puedo pedirle más detalles? A pesar de su franqueza, Gao Sun no se inmutó, sino que se limitó a asentir lentamente, con las manos aún apoyadas en las mangas. Sí, por supuesto. Estoy encantado de decírtelo, Xiao Mao. Estoy seguro de que sabes a qué atenerte. No estaba segura de que eso fuera un cumplido. El significado era bastante claro: mantén la boca cerrada. Además, continuó, ¿realmente podría dejar la historia ahí? ¡Qué burla! Sabía perfectamente que la curiosidad de Mao Mao ya estaría disparada. Por favor, continúa, dijo Mao Mao, frunciendo el ceño al ver lo divertido que parecía Gao Sun por su repentina importancia para ella. Gao Sun señaló las tiras de madera y dijo, en el caso que nos ocupa, el plato incluía piel y carne de pez globo, casi cruda, apenas escaldada. La víctima consumió el plato y cayó en coma. Carne. ¿Quieres decir, no los órganos internos? Así es. El veneno del pez globo no se podía eliminar calentándolo, pero el veneno se concentraba en los órganos del pez, principalmente el hígado, y la carne propiamente dicha era sustancialmente menos peligrosa. Mao Mao había adivinado que cualquier caso de coma a causa del veneno del pez globo casi tendría que haber implicado el consumo del hígado. ¿Podía realmente acumularse tanta toxina en la carne?, se preguntaba. Dependiendo de la variedad exacta de pescado y del entorno en el que se hubiera criado, la carne podía ser, en ocasiones,
venenosa. No tenía suficientes pruebas para estar segura de una cosa u otra, así que no podía descartar la posibilidad. Cuando Mao Mao había comido pez globo, siempre había sido la carne menos venenosa. Bueno, casi siempre, de vez en cuando se le ocurría meterse un poco de hígado en la boca, pero era un juego peligroso. Recordaba muy bien a la señora que la obligaba a beber agua hasta que su estómago se volvía prácticamente al revés. Para ser honesto, no estoy escuchando nada inusual hasta ahora, dijo Mao Mao. Bueno, hay un detalle que no he mencionado, dijo Gao Sun, sacudiendo la cabeza lentamente y rascándose la nuca como si estuviera avergonzado. Los cocineros que participaron en la preparación de los platos insisten en que no utilizaron pez globo. Ni en esta ocasión ni en el incidente de hace 10 años. Gao Sun fruncía ahora el ceño abiertamente, pero Mao Mao se limitó a pasarse la lengua por los labios. Esto se estaba volviendo más interesante por momentos. Había varios puntos de similitud entre los dos casos. Por un lado, tanto el burócrata del presente caso como el comerciante del anterior habían sido epicúreos con gusto por la comida inusual. En estas ocasiones, habían consumido platos de pescado crudo desmenuzado y verduras en las que la carne se había escaldado suavemente sumergiéndola brevemente en agua hirviendo, pero cada uno de ellos había estado acostumbrado a comer también pescado completamente crudo. El sabor fresco del pescado crudo podía ser maravilloso, pero la carne cruda albergaba con demasiada frecuencia parásitos. A la mayoría de la gente no le gustaba mucho, y en algunas zonas comer pescado crudo estaba directamente prohibido. Los aventureros como las víctimas en cuestión estaban acostumbrados a consumir pez globo. Y aunque todos lo negarían públicamente, en ocasiones algunas de esas personas dejaban deliberadamente un poco de toxina en el pescado, para disfrutar de la sensación de cosquilleo que producía. Y la gente los juzgaba por ello. Filisteos, pensó Mao Mao. Ella era de la opinión de que la gente debería ser más o menos tolerante con las preferencias de los demás, al menos en lo que respecta a la comida. Ninguno de los cocineros que habían preparado la comida contaminada admitía haber hecho nada malo. Ambos se mostraban inflexibles al afirmar que no habían utilizado pez globo en la preparación de sus platos. Y, sin embargo, los hombres que habían comido esos platos habían sucumbido a la intoxicación alimentaria. Las tripas y la piel del pez globo fueron descubiertas en los desechos de la cocina y presentadas como prueba, pero el hecho de que los órganos internos estuvieran completos y contabilizados demostró que no se había consumido ninguna parte de ellos. Se tomaron muy en serio esta investigación, pensó Mao Mao, que se sintió extrañamente impresionada. Sabía que había demasiados funcionarios en el mundo que se conformaban con inculpar a alguien mediante pruebas circunstanciales o, si era necesario, manipuladas. Ambos cocineros afirmaron que habían utilizado pez globo en su cocina el día anterior a los respectivos incidentes, pero no el día de los mismos. Con una estación tan fría como la actual, no era de extrañar que la basura no se sacara durante varios días, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en verano, cuando se tira con más regularidad. El plato en cuestión había sido preparado con otro pescado, cuyos restos también fueron descubiertos en la basura. Así que es evidente que no se trata de una trampa de algún funcionario, reflexiona Mao Mao, pero eso no significa necesariamente que los cocineros digan la verdad. Desgraciadamente, no había testigos presenciales de las comidas en cuestión. Temiendo enfadar a su mujer con sus extravagantes elecciones culinarias, el administrador solía comer solo. El cocinero había traído el plato, pero el criado del funcionario solo lo vio comer a distancia y no pudo identificar exactamente qué pescado se había utilizado en la comida. Además, la víctima no sucumbió hasta que terminó de comer, es decir, media hora después de haber terminado la comida. Un criado que traía el té descubrió al hombre retorciéndose y apenas respirando, con los labios azules. Los síntomas coinciden sin duda con el envenenamiento por pez globo, pensó Mao Mao. Sin embargo, la información que le había dado Gao Sun no era suficiente. Decidió dejar de pensar en el problema por un tiempo, hasta que pudiera obtener más detalles del eunuco. Estaba murmurando para sí misma, ¿qué diablos ha podido pasar?, cuando un rostro irreprochablemente apuesto apareció a su lado. Mao Mao sintió que los músculos de su cara se tensaban por reflejo. Si me disculpa, ¿podría no ponerle esa cara a su amistoso eunuco de barrio? Meyere.
El pelo de Hinsi seguía mojado. Suiren intentaba limpiarlo con una toalla, exclamando, «Oh, Dios», mientras goteaba por todas partes. Mao Mao se obligó a retomar una expresión normal. Parecía que había vibrado de angustia. «Sin duda estabas pendiente de cada palabra que decía Gaosun», comentó Hinsi. No parecía divertido. Solo estaba tan atenta como cualquiera cuando un orador tiene algo interesante que decir. Hinsi parecía escandalizado. Un momento. Cuando yo hablo, tú nunca. Ni siquiera se atrevió a terminar la frase, pero por el momento, a Mao Mao no le importó. Se ha hecho tarde, dijo. Si no me necesita, señor, me vuelvo. Asintió cortésmente a Suiren, que seguía limpiando el pelo de Hinsi, y salió de la habitación dando palmaditas. Hinsi parecía querer decir algo más, pero Suiren le espetó, «No te muevas», y Mao Mao no oyó nada más de él. Estaba algo exasperada consigo misma, actuando tan impotentemente fascinada por el asunto de la muerte de una persona. Se preguntó qué pensaría su padre de ella mientras se dirigía a su habitación. Al día siguiente, Gaosun le trajo un libro de cocina. Estas son copias de las recetas que el cocinero preparaba habitualmente. Los sirvientes testificaron que la mayoría de las comidas servidas a su maestro provenían de esta colección. Esta es la receta que el cocinero dice haber seguido. Puso el cuaderno sobre la mesa y lo abrió en una página con instrucciones para el pescado crudo ligeramente escaldado y luego desmenuzado. Mao Mao lo miró, acariciando su barbilla. La receta pedía que el pescado se acompañara de verduras picadas y ligeramente avinagradas. Algunas notas garabateadas indicaban modificaciones en el vinagre, pero en general no había nada inusual. Se enumeraban varios aderezos de vinagre diferentes, presumiblemente para tener en cuenta la temporada y los ingredientes disponibles. No se especificaba con detalle qué pescado y qué verduras debían utilizarse. Mao Mao siguió acariciando su barbilla. Esto no responde a la pregunta crucial de qué se utilizó realmente, dijo. Me temo que eso es cierto. Hinsi observaba a Mao Mao con curiosidad desde una corta distancia, aunque no parecía estar disfrutando. Llevaba consigo una fruta laangan que abría y comía con desgana. Las semillas oscuras y secas salían con cada grieta. El laangan era como el lichi, pero más pequeño, y normalmente era una fruta de verano. Cuando se secaba, la fruta era muy apreciada en la medicina tradicional. «Aún no lo has descubierto», dijo Hinsi, acomodando los codos con inquietud sobre la mesa y mirando a Mao Mao. Estaba claro que quería participar en la discusión. Gaosun frunció el ceño, pero no llegó a reprenderlo. Alguien debería echarle la bronca, pensó Mao Mao, mirando con frialdad a Hinsi mientras se apoyaba groseramente en la mesa. En ese momento, alguien arrancó el laangan de la mano de Hinsi. «Los chicos que no pueden comportarse como caballeros se quedarán sin merienda», dijo Suiren, riéndose abiertamente desde su lugar justo detrás de Hinsi. A pesar de su risa, Mao Mao sintió la carga en el aire. No podía evitar la sensación de que podía ver nubes de tormenta levantándose detrás de Suiren. Sería extraño describir a la dama de compañía como si tuviera el aura de una guerrera experimentada. Sí, sí. Las cejas de Hinsi cayeron, pero retiró los codos de la mesa y retomó la postura adecuada. Muy bien. Suiren asintió, colocando la fruta de nuevo en su mano. Aquí Mao Mao había asumido que Suiren era solo una anciana cariñosa, pero aparentemente podía ser muy exigente con la corrección. Pero se estaban desviando del camino. Era hora de volver al tema en cuestión. Este incidente ocurrió hace poco, ¿no es así?, dijo Mao Mao. Hace una semana, respondió Gaosun. Durante la estación fría. En este plato se suele utilizar pepino, pero en esta época del año habrían tenido que buscar otra cosa. ¿Puedo adivinar que se preparó con daikon y zanahorias? Solo había un número determinado de verduras que estarían disponibles en invierno. Para cada ingrediente había una temporada, una ventana en la que se podía disfrutar mejor. Ejem. El cocinero dijo que usó algas, dijo Gaosun. Dijo Mao Mao, abriendo la boca en una expresión de sorpresa. ¿Ha dicho algas?
Sí, algas, respondió Gaosun. Las algas también eran un ingrediente común en la medicina tradicional. Y sí, tendría algún sentido que apareciera en este plato en particular. Pero un goloso como él no querría cualquier alga. Querría algo diferente. Especial. Mao Mao sintió que las comisuras de su boca se levantaban. Sospechó que se le veían los dientes delanteros. Jinzi y los demás la miraron con la boca abierta. Mao Mao, aún sonriendo, se volvió hacia Gaosun. Quizá pueda inspeccionar la cocina de la casa en cuestión. Si es posible. No estaba segura de que él aceptara la idea, pero no estaba de más intentarlo. Gaosun actuó con rapidez y, al día siguiente, Mao Mao tenía todo lo necesario para entrar en la cocina donde había comenzado el problema. Se le dio a entender que obtener el permiso había sido un asunto sencillo, ya que la investigación oficial ya había concluido. La finca estaba situada en el noroeste de la capital. El cuadrante norte de la ciudad estaba ocupado principalmente por altos funcionarios, y la zona estaba repleta de magníficas casas. Cuando llegaron a la mansión que querían, la esposa de la víctima, supuestamente agotada por el estrés, estaba durmiendo, así que un criado les enseñó la casa. Les dijeron que la mujer ya había dado su aprobación. Un criado, reflexionó Mao Mao mientras entraban en la cocina. Gaosun había dispuesto que otro funcionario acompañara a Mao Mao, pero este se pasó la mayor parte del tiempo mirándola con duda. Estaba claro que no le gustaba este encargo, pero Gaosun le había dicho que lo hiciera y, evidentemente, obedecería, así que no había ningún problema en ese sentido. Mao Mao no estaba allí para hacer amistad con él, así que le daba igual. El hombre era militar, pero joven. Su cuerpo carecía del volumen de un soldado con muchos años de servicio, pero sus movimientos eran bruscos y eficaces. Bajo su ceño fruncido había un rostro varonil a pesar de los restos de juventud que le quedaban. Le resultaba extrañamente familiar, pensó Mao Mao. Estaba a punto de entrar en la cocina cuando un hombre se acercó corriendo a ella con gran desconcierto. ¿Qué crees que estás haciendo? No puedes pasearte por esta casa. Salga de aquí. ¿Quién ha dejado entrar a esta gentuza? Cogió al criado por el cuello. Mao Mao lo miraba fijamente cuando el joven que la acompañaba se adelantó. La señora de la casa nos ha dado su bendición. Y esto es un asunto oficial. Mao Mao aplaudió el tono tranquilo pero firme que adoptó con el recalentado recién llegado. ¿Es esto cierto? El hombre relajó su agarre en el cuello del sirviente. A través de un ataque de tos, el criado logró confirmar que sí lo era. Ahora, podemos proceder. ¿O hay alguna razón para no hacerlo?, preguntó el joven funcionario, ante lo cual el hombre emitió un sonido de disgusto y escupió, «Fa. ¿Qué me importa?». Más tarde, el criado les explicó, disculpándose, que el hermano menor del funcionario comatoso estaba supervisando su patrimonio en lugar de la esposa indispuesta del hombre, él era quien los había abordado. Así que eso es lo que pasa, pensó Mao Mao, pero reconociendo que sería impropio meterse en los asuntos familiares de otra persona, lo dejó así. En lugar de eso, echó un vistazo a la cocina. Tal y como se temía, el cocinero ya había lavado y limpiado sus utensilios, sin embargo, aparte del pescado, del que se había deshecho para que no se pudriera, la mayoría de los ingredientes aún permanecían. Comenzó a explorar la sala, y allí, en un estante cerca de la pared del fondo, lo encontró, a la vista. El descubrimiento de Mao Mao, salado y guardado en una pequeña olla, le hizo sonreír. ¿Qué es esto?, le preguntó al criado. El criado miró la olla con los ojos entornados, y su cara sugería que no estaba seguro. Entonces Mao Mao cogió un poco y lo dejó caer en una jarra de agua. ¿Lo reconoces ahora? Oh. Esto es lo que le gustaba al maestro. El criado les informó de que el maestro lo había comido siempre, era imposible que estuviera envenenado. La señora del criado evidentemente confiaba en él, y no parecía estar mintiendo. Ya has oído al hombre. Date prisa y vete a casa, espetó el hermano menor. Llevaba un rato observando a Mao Mao en su trabajo. En particular, parecía estar obsesionado con el frasco que ella estaba investigando. Sí,
Por supuesto, dijo Mao Mao, devolviendo el frasco al lugar donde lo había encontrado, y cogiendo un puñado del contenido para guardarlo en la manga. Nuestras disculpas por haberle molestado. Salió de la cocina, pero pudo sentir los ojos del hombre clavados en ella desde atrás. ¿Por qué has salido corriendo así? Apenas te has opuesto, le dijo el joven militar a Mao Mao mientras volvían a casa en su carruaje. A ella le sorprendió que él estuviera dispuesto a iniciar la conversación. No creo que me haya escapado. Mao Mao sacó el trozo de alga salada de su manga y lo colocó delicadamente en un pañuelo. Le había dejado la manga asquerosamente salada, pero el joven probablemente se enfadaría si intentaba sacársela allí mismo. Esto es extraño, dijo ella en su lugar. Es un poco temprano en el año para cosechar este tipo particular de algas. Pero no creo que un trozo curado con sal del año pasado hubiera durado tanto. No, este ingrediente estaba bien fuera de su temporada. Eso me lleva a pensar que no se cosechó por aquí, continuó Mao Mao. Que tal vez se obtuvo del sur en algún lugar, a través del comercio, por ejemplo. No sabrás por casualidad de dónde podría venir algo así, ¿verdad? Los ojos del joven se abrieron de par en par. Parecía entender lo que le estaba pidiendo. Eso solo dejaba a Mao Mao la tarea propia de atender. Al día siguiente, a petición suya, Gao Sun le consiguió una cocina. Estaba en una de las oficinas burocráticas de la corte exterior, e incluía alojamiento para que alguien pasara la noche. Mao Mao había preparado todo la noche anterior, ahora, se puso a cocinar. Bueno, cocinar podría ser una palabra muy fuerte. Solo estaba remojando las algas en un poco de agua para quitarles la sal. Era un proceso bastante sencillo, pero tal y como estaban las cosas, pensó que sería mejor no utilizar la cocina del edificio de Jinzi, y por eso había pedido otra. 2 platos estaban delante de ella, con su preparación. Había dividido sus algas robadas en 2 porciones y las había puesto en remojo. Ahora tenían un color verde intenso. Ante ella estaban también Gao Sun y el funcionario que le había consultado sobre este caso, junto con el joven soldado del día anterior y, por alguna razón, Jinzi. Mao Mao pensó que Suiren probablemente volvería a echarle la bronca por ser un pesado. Descubrí que tenías razón, dijo el soldado. Las algas habían sido importadas del sur. Intenté preguntarle al criado que conocimos al respecto. Dice que, efectivamente, esa alga no se comía en invierno. También pregunté a los demás sirvientes, pero las respuestas fueron todas parecidas. El desconocido de la habitación, el hombre que había consultado a Gao Sun sobre el incidente, negó con la cabeza. Ya he hablado con el cocinero al respecto. Dice que es el mismo tipo de alga que utiliza siempre. Jura que no puede ser venenosa. De hecho, Mao Mao estaba de acuerdo, era el mismo tipo de alga. Pero había una diferencia. Una de ellas todavía puede ser venenosa, dijo. Con un par de palillos, recogió uno de los trozos de algas de su plato. Dime, ¿la gente del sur suele comer este tipo de algas? ¿O puede ser que un funcionario gastronómico haya importado muestras secas de la tierra natal de la planta, pensando que se podría ganar dinero? ¿Y cuál sería el problema si lo hubiera hecho?, preguntó Jinzi. Hoy no tenía nada de la calidad suelta y casi informal que había demostrado a veces últimamente. Tal vez fuera porque había otras personas presentes. Gao Sun parecía tan sereno como siempre, pero los otros 2 funcionarios parecían algo incómodos en presencia del radiante eunuco. Mao Mao hizo girar los palillos juguetonamente mientras respondía: hay formas de hacer que un veneno no sea venenoso. Varias, de hecho. Las anguilas, por ejemplo, eran normalmente venenosas, pero si se les drenaba la sangre y se las calentaba lo suficiente, se volvían comestibles. Por poner otro ejemplo, este tipo concreto de algas, recordó Mao Mao, tenía que curarse con cal viva. Uno de los 2 trozos que tenían delante estaba tratado con cal viva, el otro no. En ese momento, Mao Mao sostenía en sus palillos el trozo que había estado remojando en una solución de cal viva durante la noche. Le dio un gran mordisco, lo que molestó a los espectadores. Se agolparon a su alrededor y se preocuparon por ella. Estaré bien, creo, dijo Mao Mao. En realidad,
Solo conocía la teoría. No estaba segura de si una sola noche de remojo sería suficiente para neutralizar el veneno. Esta era otra prueba importante para ella. ¿Tú crees?, preguntó Hinsi. Oh, cálmate. Tengo un antídoto aquí mismo. Les mostró la bolsa de hierbas medicinales que colgaba de su cuello. ¿No estamos un poco confiados? Hinsi soltó un chasquido. Un momento después, Gao Sun tenía a Mao Mao en un abrazo de oso por la espalda mientras su maestro le hacía pasar la medicina por la garganta. Así, ella terminó su demostración vomitando delante de 4 hombres importantes. ¡Qué bonito! ¿Qué cosa se le hace a una joven que aún no se ha casado? Peor aún, el antídoto indujo el vómito por su horrible sabor, por lo que fue un pobre acompañante de las algas. Y aquí estaba intentando demostrar que las algas eran seguras, pensó Mao Mao. Se limpió los jugos estomacales, se recompuso y luego dijo: esta es la cuestión tal y como yo la veo. ¿Quién sugirió al comerciante la idea de importar estas algas saladas? El comerciante había ido a una tierra extranjera, en la que no existía la costumbre de consumir esta planta, simplemente para obtenerla. Es de suponer que al menos era consciente del peligro potencial. El hombre que cayó en coma por ello podría decirse que cosechó lo que sembró. Pero, ¿y si ocurría algo más? ¿Y si la posibilidad del veneno había sido bien considerada? Aquí voy, especulando de nuevo. Había habido un caso similar 10 años antes. ¿Y si le había servido a alguien de inspiración? Mao Mao no tenía forma de decir si los dos estaban realmente conectados. Pero en cuanto al caso actual, confiaba en su intuición. Todos los que estaban en esta sala con ella eran inteligentes. Dudaba que tuviera que decir algo más, y no tenía intención de hacerlo. Mao Mao era una persona de tan poca importancia. No tenía ningún deseo de ponderar la culpabilidad particular de nadie. Entiendo. Gao Sun asintió lentamente, comprendiendo evidentemente lo que Mao Mao quería decir. Exhaló un suspiro de alivio, luego agarró las algas que tenía delante y se las comió, esta vez, del otro plato. Y así, por segunda vez ese día, Mao Mao fue inducida a tener arcadas por un Hinsi con cara pálida y sus compañeros. El culpable resultó ser el hermano menor del burócrata en coma. Una vez que descubrieron dónde había comprado las algas, no pudo confesarlo suficientemente rápido. Así que Mao Mao había tenido razón al sospechar de la forma en que la había observado en la cocina. También podría haberles dicho directamente que había algo que no quería que vieran allí. Su historia era muy común, con el hijo mayor vivo y en buen estado, el menor cayó en el olvido. Mao Mao y los demás se sintieron casi decepcionados al descubrir un motivo tan cómicamente prosaico. Sin embargo, quedaba un problema. Al parecer, el hombre había estado dispuesto a cometer un asesinato por este simple agravio, pero ¿cómo se había enterado de las algas venenosas en primer lugar? Afirmó que un compañero de su bar favorito la había mencionado por casualidad en el transcurso de una conversación. Y ni Mao Mao ni nadie sabía en ese momento si se trataba de una simple casualidad, o si iba más allá. Mao Mao estaba limpiando, murmurando sobre el hecho de que nunca llegó a comer las algas tóxicas. Pero era inútil llorar por la leche derramada, o por las algas regurgitadas, así que decidió pensar en otra cosa. Me pregunto para qué usaré mi precioso ingrediente nuevo. La extraña hierba que brotaba de un bicho bailaba en su cabeza. Justo cuando amenazaba con apoderarse de todos sus pensamientos, sacudió la cabeza, tenía que mantenerse concentrada. Estaba trabajando. Pero no pudo evitar sonreír al pensar en ese asqueroso insecto seco con la seta grisácea que salía de él. Se alegró mucho solo de pensar en las posibilidades, tal vez podría hacer un vino medicinal con él, o convertirlo en píldoras. La desmesurada felicidad hizo que, a su pesar, saludara al dueño de la sala con una enorme sonrisa en la cara. En el momento en que registró a Hinsi, y la mirada de sorpresa que le dirigía, Mao Mao dejó caer sus ojos al suelo. Seguro que eso no era muy atractivo. Lentamente, incómoda, levantó la vista, para descubrir que Hinsi estaba golpeando repentinamente su cabeza contra un pilar. Hizo un sonido metálico como el de un pájaro carpintero. El ruido hizo que Gao Sun y Suiren corrieran.
Gaosun parecía estar mirando a Mao Mao con fijeza. No ha sido culpa mía, protestó Mao Mao sin palabras. Tu maestro está mal de la cabeza. En silencio, hizo un puchero, pero lo único que les dijo fue, bienvenidos. Al menos podía actuar con educación. Últimamente, Jinzi pasaba días especialmente largos en el trabajo. Decía que era porque había muchas cosas de las que había que ocuparse. En cuyo caso, quizás debería haber estado trabajando el otro día en lugar de quedarse embobado mirando el experimento de Mao Mao. La valoración de Jinzi sobre la persona a la que había tenido que entretener recientemente para poder hacer su trabajo era poco halagadora. Podría decirse que no nos llevamos bien. O, como mínimo, que hay una marcada diferencia de opiniones. Ahora suspiró mientras aceptaba un poco de vino de frutas de Sweden. Todos los presentes tenían una tolerancia bien desarrollada hacia Jinzi, por lo que no les afectaba, pero si alguna chica le hubiera visto así, podría haberse desmayado en el acto. Un eunuco de lo más problemático, sin duda. Así que había alguien ahí fuera que podía tener con éxito una opinión diferente a la de Jinzi. Eso era impresionante en sí mismo. Hay algunas personas con las que ni siquiera yo puedo tratar fácilmente, dijo Jinzi. La persona en cuestión era, evidentemente, un oficial militar de alto rango, un hombre de inteligencia aguda, pero de carácter excéntrico. Se dedicaba a criticar, a llevar visitas a los despachos, a irrumpir en ellos, a retarlos a una partida de soji, a distraerlos con simples bromas y a impedir que el papeleo se sellara durante el mayor tiempo posible. Y en esta ocasión, Jinzi era su objetivo. Jinzi se había visto obligado a entretener al hombre durante unas 2 horas diarias, lo que significaba que tenía que recuperar el tiempo más tarde. El rostro de Mao Mao se contorsionó. ¿Qué viejo ermitaño perdería su tiempo así? ¿Viejo ermitaño? Acaba de pasar los 40. Lo peor es, que hace su trabajo antes de venir a molestarme, un cuarentón, excéntrico y militar de alto rango. A Mao Mao le sonaban estas características concretas, pero tenía la clara sensación de que recordar exactamente el motivo no le aportaría nada bueno, así que decidió olvidarlo. Por desgracia, olvidar no iba a hacer que su mal presentimiento fuera menos acertado. Creo que el asunto que te preocupaba ya ha sido aprobado, dijo Jinzi, haciendo que su sonrisa de ninfa se dirigiera a su invitado no invitado. Se necesitó un auténtico esfuerzo para no fruncir el ceño. Demonios, claro que sí, pero ver flores es muy difícil en invierno. Pensé que esto sería lo mejor. Jinzi se encontró con un hombre de mediana edad con la cara sin afeitar y un monóculo. Un holgazán si alguna vez hubo uno. Llevaba un uniforme militar, pero su complexión era más bien la de un funcionario civil, y sus ojos entrecerrados, como los de un zorro, transmitían inteligencia y locura a partes iguales. El hombre se llamaba Lacan y era un comandante militar. En otra época, se le podría haber considerado un dragón dormido, una gran mente militar a la espera de ser descubierta, pero en esta época era un excéntrico más. Procedía de una buena familia, pero seguía soltero a sus más de 40 años. Había adoptado a un sobrino suyo para que se encargara de su casa. A Lacan le interesaban 3 cosas, el go, el soji y los chismes. Se involucraba con cualquiera en una de ellas, aunque no le interesara. En cuanto a la razón por la que se había convertido en una molestia para Jinzi recientemente, era porque Jinzi había tomado como sirvienta a una joven con una conexión con la casa Verdigris. La situación era simplemente la que era, pero no podía quedar bien ante la sociedad en general tomar a una chica de un burdel. Sí, ella era nominalmente solo su sirvienta, pero, ¿qué se suponía que la gente pensara? Este funcionario amante de los rumores había corrido con la historia de la joven recién conocida de Jinzi, hasta que los militares estaban completamente convencidos de que el eunuco la había comprado para prostituirse. Y era difícil decir que estaban equivocados, precisamente. Jinzi dejó que la cháchara del viejo, de donde sacaba todas esas historias, le entrara por un oído y le saliera por el otro, mientras zapateaba los papeles que le había traído Gaosun. Hasta que Lacan dijo algo bastante inesperado. Yo también tenía un amigo en la casa Verdigris, ¿sabes? Alguien a quien estaba muy unido. Jinzi nunca había sabido que mostrara ningún interés por las cosas carnales.
una cortesana. ¿Cómo era?, preguntó, despertando su interés, para su disgusto. Lacan sonrió y se sirvió un poco del zumo de frutas que había traído en un vaso. Recostado en un sofá, podría haber estado relajándose en su propia habitación. Era una buena dama. Excelente jugadora de Go y Soji. En Soji podía aguantar contra ella, pero en Go, siempre perdía. Derrotar a una comandante militar en un juego de estrategia no era una hazaña, reflexionó Hinsi. Pensé en comprar su contrato. Pensé que no volvería a conocer a una mujer tan interesante. Pero la vida no siempre te da lo que quieres, muchacho. Aparecieron un par de interesados, ambos muy ricos, e iniciaron una guerra de ofertas. Hizo subir el precio. Dios mío. A veces, comprar el contrato de una cortesana podía costar tanto como construir un pequeño palacio. En otras palabras, la guerra de ofertas había puesto a la mujer fuera del alcance de Lacan. ¿Pero por qué le decía esto a Hinsi? Era un pato raro, esa señora. Vendía sus artes, pero nunca su cuerpo. Demonios, no parecía pensar en sus clientes como clientes. Cuando tomabas el té con ella, nunca actuaba como si estuviera sirviendo a su maestro o a alguien importante. No. En lugar de eso, te miraba, imperiosa, como si la realeza concediera una audiencia al más bajo campesino. Ahora bien, hay quienes gustan de ese tipo de trato, y se volvieron locos por ella. Quiero decir, escúchame, se necesita uno para conocerlos, ¿eh? La sola idea me produce un escalofrío. Hinsi, cada vez más incómodo con la conversación, intentó apartar la mirada de Lacan. Daosun se mantenía en silencio en el fondo. Su boca estaba estirada en una sola línea recta y se mordía el labio con fuerza. Había mucha gente en este mundo que compartía las predilecciones de Lacan. Hinsi no estaba seguro de si Lacan se daba cuenta del efecto que estaba causando. En cualquier caso, el archiconocido continuó, lo que hubiera dado por llevarla a la cama. Su sonrisa lasciva delataba no pocos indicios de locura. Admito que al final no pude dejarla ir. Recurrí a un plan un poco turbio. Basta con decir que, si era demasiado cara para mí, lo único que tenía que hacer era abaratarla, reducir la prima, por así decirlo. Detrás de su monóculo, los ojos de zorro de Lacan brillaban. ¿No tienes curiosidad por saber qué hice? Hinsi se encontró inexorablemente atraído por la historia de Lacan. Esto era lo que hacía al hombre tan temible. Hemos llegado hasta aquí. Supongo que sería un desperdicio no escuchar al menos el final de tu historia. Hinsi se dio cuenta de repente de que su tono se había vuelto frío. Lacan le sonrió. No tengas tanta prisa, muchacho. Antes tengo que pedirte un pequeño favor. Entrelazó los dedos y se estiró con fuerza. ¿Y qué podría ser? La chica de servicio que has traído hace poco, he oído que es un espécimen bastante interesante. Hinsi estuvo a punto de soltar un suspiro de exasperación, otra vez esto. Pero lo que dijo Lacan a continuación le pilló por sorpresa. Dicen que tiene facilidad para resolver misterios. A Lacan no le pasó desapercibido el respingo que esto provocó en Hinsi. Tengo un amigo, continuó. Un trabajador del metal que solía producir piezas para el palacio. Pero hace un tiempo estiró la pata, ¿ves? Tenía 3 alumnos, pero, curiosamente, no designó ningún sucesor. Dijo Hinsi amablemente, mientras pensaba en lo inusual que era que Lacan tuviera un artesano entre sus conocidos. Es algo triste, un maestro artesano que no transmite sus secretos antes de fallecer él mismo. Sigo pensando que debió dejar alguna pista, algo para que su arte no se extinguiera, pero no lo encuentro. ¿A qué quiere llegar?, preguntó Hinsi secamente. Lacan se quitó el monóculo y dijo, no es nada. Nada de lo que hablar. Solo me preguntaba si habría alguna forma de averiguar qué secreto se llevó ese viejo a la tumba. Por ejemplo, haciendo que una joven doncella especialmente inteligente investigue el asunto. Hinsi no dijo nada. Nuestro amigo muerto era un tipo curioso. Dejó un testamento, algo muy portentoso. Hace pensar que debe haber algo más.
Hinsi seguía sin decir nada. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Era todo lo que podía hacer para reunir. No voy a hacer ninguna promesa. Háblame del testamento.